portador, y me da gusto recibir a un amoroso David Méndez. ¿Voy bien o me regreso? Perfectamente bien, Alejandro. Es un gusto, como todos los miércoles, estar aquí. Y bueno, hemos venido en las últimas semanas, y esta no será la excepción, de cómo los distintos proyectos políticos que van a contener en el 2012 se han venido preparando para este arranque ya de lo que va a ser la contienda presidencial del próximo año. Hablábamos hace algunas semanas de toda esta forma en la que han venido procesando la definición de sus candidaturas, cómo de manera exitosa lo logró la izquierda. La semana pasada hablábamos también ya de cómo se venían conformando ya ahora las coaliciones, la forma en la que se conjuntan los distintos proyectos para competir. Hablábamos de esta coalición, el Movimiento Progresista, que agrupa precisamente a los proyectos de izquierda, los partidos políticos de izquierda, el PRD, Movimiento Ciudadano, el PT, en conjunto con Morena, para competir. Y como se daba también por otro lado esta coalición que forma el PRI, el Verde Ecologista y el PANAL, que refleja de manera muy clara los intereses que representan verdaderamente, ahí simple y sencillamente con la imagen de sus figuras. Claramente ahí atrás Salinas, el Bester Gordillo, Enrique Peña Nieto y el famoso Niño Verde, casi como una revisión siglo XXI de los cuatro jinetes del apocalipsis. Y cómo a final de cuentas se queda ya rezagado tanto en el tema de las candidaturas como también en el tema de las coaliciones, el PAN totalmente entrampado en sus procesos. Hoy quisiera comentar contigo, Alejandro, una reflexión sobre ahora cómo se está efectivamente dando el centro de lo que van a ser los planteamientos de los distintos proyectos. Por un lado, ya habíamos también comentado un poco sobre este renovado discurso que hoy presenta la izquierda, que además incorpora conceptos que no habían sido manejados en la política tradicional en México. Lobo con piel de oveja. Este tema de la política amorosa, yo creo que más que nada la izquierda hoy, de manera franca y transparente, da a conocer lo que es en esencia su planteamiento. Fíjate que me llama mucho la atención del tema de la izquierda, y te consta, porque digo, yo he sido un crítico desde que te conozco, por ahí en el 2006. Por ahí, un poquito antes. De lo que es la izquierda como gobierno. Pero no debo dejar de reconocer que si te pones tú a analizar la construcción de candidaturas, ¿cómo? Mientras Andrés Manuel López Obrador construye un movimiento de renovación nacional como es Morena, que va a los pueblos, porque nadie lo podrá decir que no conoce algún municipio de México, conoce todos los 2.456, ha recorrido, ¿sí? Sabe qué hay en tal calle, sabe cuál es su carencia, y bueno, eso te da una connotación interesante de cómo desde abajo va a construir una candidatura que hoy, cuando ya es candidato, lejos de radicalizar un discurso, se mete en una dinámica de tender puentes. Bueno, ayer la reunión que hubo con la dirigencia del PRD, que era impensable hace todavía unos 15 días, pues se hizo lógica y se hizo ya viable. Pero así como López Obrador construye un andamiaje social para soportar su candidatura y no le pase lo que el 2006, tú tienes del otro lado una construcción de una candidatura desde el canal de las estrellas de Televisa. Y que se empieza a fracturar, digo, todo lo que estamos viendo. Porque no tiene un sustento, sino que todo ha sido producto de la mercadotecnia y de la publicidad. Es una figura que le está pasando lo que a muchos artistas son moda, dejan de ser moda y se convierten en desgracias. Efectivamente. Y del otro lado tienes la construcción de una candidatura desde Los Pinos, en donde lo que le está pasando hoy al candidato del presidente es que el presidente se está viendo todos los días en el espejo de que, digo, si pone un circo le crecen los enanos. Efectivamente, Alejandro. Y entonces ahí contrastan totalmente, en función de lo que tú planteas, ahora este fin de semana que acabamos de ver la asunción de prácticamente ya el candidato del PRI, cómo se reeditan totalmente
aquellas viejas prácticas, aquellos viejos modelos de la matraca, la cargada. Porque eso es el PRI. Eso es el PRI en esencia. Eso que decían que ya no eran, claramente se ve que siguen siendo. El PRI dejó de serlo por el poder. El PRI tiene que regresar a lo suyo. Es un partido que nació del poder para el poder. Digo, o sea, no nos debe de sorprender. La matraca es la esencia del priismo. Vemos la reaparición de esos personajes, pues, totalmente evidenciados ante la sociedad en cuanto a el manejo corrupto. Bueno, lo encabeza Moreira, ¿qué más podemos decir? Que por cierto, eso que pusieron una clasificación, un candado para el 2019. Hasta dentro de 8 años se pueda conocer cómo manejó Moreira el tema de la deuda pública en su estado, en donde de 300 millones le dejó endeudado con más de 33 mil millones de pesos. Los candados, ¿no? Sí, pues es una forma de garantizar su impunidad, ¿no? Necesitas 80 pesos para sacar una copia de un documento oficial que solicites del gobierno, y esa copia, bueno, de esa copia, si quieres sacar toda una cuenta pública, pues te tienes que gastar como 40,000 pesos. Sí, y esa parte es a la que yo quería ir. En esencia, Alejandro, desde mi punto de vista, hoy se va a volver a poner en el centro del debate público y de la definición de las mexicanas y de los mexicanos si accedemos o no verdaderamente a un régimen democrático en nuestro país. Mucho se habló en el año 2000, sí, de que ese cambio que se dio, precisamente lo que nos iba a permitir era transitar a una democracia plena. Lo cierto es que se mantuvo en esencia el mismo régimen. Como muchos de los conocedores de este tipo de temas dicen, no puede haber cambio de un régimen autoritario a uno democrático, siquiera si no hay un cambio en la Constitución que vuelva a recomponer el andamiaje institucional, que obviamente está armado en una lógica distinta. Bueno, todos esos cambios elementales no se dieron. Sabemos que el PAN acabó reeditando muchas de las viejas prácticas que tanto cuestionó la sociedad al PRI. Esos compromisos que se hicieron con la sociedad y con los mexicanos no se cumplieron, y bueno, prácticamente yo creo que en eso recae que hoy el Partido Acción Nacional, desde mi punto de vista, prácticamente está perdiendo ya la oportunidad histórica que le dio el pueblo de México y esa confianza que le brindó de gobernar precisamente este país. Yo creo que hoy se va a volver a poner en el centro y, como bien lo decías, creo que Puebla se vuelve reflejo de lo que estamos viviendo a nivel nacional. En Puebla, los poblanos hicimos un esfuerzo muy grande el año pasado, toda una proeza en el sentido de poder impulsar un cambio verdadero en nuestra entidad. Lo que implicaba todo eso, se hicieron muchísimos compromisos que incluso, sobre todo, yo te diría que en dos áreas, en la parte social y en la parte precisamente de compromisos democráticos, es en donde radicó la posibilidad de incluso construir una coalición tan compleja como la que se formó el año pasado. Y hoy, a 10 meses prácticamente de ya el inicio de ese nuevo gobierno, lo que estamos viendo es, una vez más, pareciera ser, y ojalá lo tenga presente el gobernador, una revisión guardando las proporciones de lo que fue en aquel entonces ese gobierno de Vicente Fox, que de llegar con un respaldo social gigantesco, muy grande, toda una esperanza y también un anhelo de los mexicanos de cambio, pues se fue diluyendo al ir pasando el sexenio y fue terminando de manera muy lastimosa, como todos sabemos que terminó el régimen de Vicente Fox, cuestionado incluso como traidor a los compromisos y a la democracia por haber pactado precisamente con las viejas estructuras, con los poderes fácticos y no hacer los cambios. Pareciera ser, ojalá y no sea, pero pues todo lo que vamos viendo, estos rasgos autoritarios que incluso se dan en nuestra entidad, esta falta de verdaderamente cumplir los compromisos sociales, más que hacerlos de manera pues muy simbólica, muy de maquillaje, digámoslo así, pero no con la profundidad como se comprometieron.
veíamos las notas mediáticas como hace un par de días se entregaban 3.600 créditos más a la palabra de la mujer después de pues, prácticamente otros 10 meses que no se había hecho esto. Se hizo muy al principio, a los 100 días de la administración, pero vemos cómo pues, son muy limitados precisamente el cumplimiento de los compromisos sociales, y también no se ve un verdadero compromiso de cambio democrático. Ojalá y eso se tome en cuenta aquí en Puebla, porque si no ya tenemos muy claro lo que le pasa a los gobiernos que no cumplen precisamente con esas expectativas. Entonces, creo que otra vez la democracia será una parte central. Creo que es por eso también que hoy se pone sobre la mesa la honorabilidad y la confianza que pueden representar cada uno de los personajes que van a abanderar los proyectos. Puede haber mucha honorabilidad, mucha confianza, pero poder igual. Yo creo que hemos visto, y esa es parte también hoy de otro de los puntos a favor de la izquierda. Hoy la izquierda no está planteando proyectos utópicos en el sentido de que no haya temor. Fomenta amor, fraternidad a la patria, al prójimo, a la familia. Acabamos de ver incluso hace unos días cómo regresa Andrés Manuel López Obrador una vez más a nuestra entidad, el día lunes a Yoshutla, precisamente donde a conmemorar el centenario de la firma del Plan de Ayala, y hace una serie de compromisos con toda la gente del campo, ese campo que está abandonado, para reorientar toda la atención del Estado a volver a tener una soberanía alimentaria que tanto nos hace falta. Entonces, vemos cómo va caminando los proyectos, sí. Vemos cómo el PRI, en Peña Nieto ahora ya físicamente en imagen, se reeditan los viejos discursos priistas también, esa imagen nueva de ese joven se empieza a perder. Lo que pasa es que los priistas no tienen una expectativa de triunfo con un personaje como Peña Nieto. ¿Qué pasa? Y vemos cómo se empieza a desarrollar precisamente. Lo que nos debe de ocupar es, si ya optamos por una opción como fue la de el PAN, del PRI, yo me pregunto, siendo quien cree en los gobiernos de derecha, ¿no estaría bien probar una opción diferente a la que ya nos gobernaron? Digo, ya, como dicen en mi pueblo, más peor no nos puede ir. Como decía el propio Andrés Manuel Alejandro, lo que va a estar en definición en el 2012 es si seguimos de una u otra manera con más de lo mismo, o efectivamente vemos verdaderamente una alternativa. Y aquí va el tema de que es que vienen los abortistas, es que vienen los que van a expropiar, los que te van a quitar tu casa. No, esas son leyendas urbanas. Mira, fue tan cruenta toda la campaña del 2006 y todo lo que continuó, que creo que en gran medida hoy pagarán con haber vacunado a la sociedad ya también en gran medida de esos miedos que le inculcaron. Y como bien lo decías, pues parte también de cómo sigue avanzando la izquierda, pues es la reunión que se lleva a cabo el día de ayer, en donde Andrés Manuel López Obrador se reúne con la dirigencia del PRD, con Jesús Zambrano, Dolores Padierna, con Alejandro Encinas, con Marcelo Ebrard, el trenecito. Y pues queda claro que hoy la izquierda está en un proyecto totalmente hacia adelante, que tiene organización, que tiene proyecto y tiene un candidato sólido para ganar en las próximas elecciones. Pues Alejandro, siempre un gusto. Es tu casa, gracias. Igualmente, Alejandro. Nos vemos la próxima semana. Son las 7 de la mañana con 42 minutos. Me dice Fabián-Oldoni que en Huachinango, Puebla, estamos a 3 grados, que hace mucho frío para la zona. Dice Luis-A-P que nada más.